TGM presenta un momento para aprender más de la palabra de Dios. Un momento para fortalecer el conocimiento. Un momento para reflexionar. Llegó el momento de conectarnos con la verdad. Hola, mis hermanos y amigos. El día de hoy vamos a estudiar la creación del hombre, la segunda etapa del día sexto. Y dice la palabra de Dios en Génesis, capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Nos puso a señorear sobre toda la creación. Te hizo, mi amado hermano, a ti y a mí, Señor de la creación, de todos los animales, de todo lo que hizo por amor a nosotros. El hombre, Señor de la creación. Así lo hizo Dios y así dice Génesis 1:26. Veamos entonces el principio del versículo cuando dice, entonces dijo Dios. Aparece el término hebreo Elohim y es un término plural del sustantivo Eloá, Dios. Plural porque Elohim involucra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Las tres personas en la deidad. Elohim. Y por eso continúa el versículo, hagamos, porque no es uno, son tres. Hagamos al hombre. ¿Y cómo van a hacer al hombre? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Elohim, el Dios plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos está creando a su imagen y semejanza. Y ese Dios plural dice, hagamos al hombre. Y hombre es el término hebreo Adam. Es un término hebreo que significa humanidad, raza humana, ser humano. Y fíjense que si no se interpreta bien, podemos caer en errores porque ese mismo término fue usado para el primer ser humano como nombre propio, Adán, pero con otra connotación, como connotación de nombre propio. Y en este caso, el término Adán se refiere a la humanidad. ¿Qué creó Dios en Génesis 1:26-27? Creó toda la humanidad a su imagen y semejanza. ¿Y cómo es su imagen y semejanza? Dios es espíritu y lo único que nosotros tenemos a imagen y semejanza de Dios es el espíritu, porque Dios ni es cuerpo ni es alma. De modo que Él, desde la eternidad, crea el espíritu de todas las personas que van a existir en esta tierra. Entonces, tenga bien claro, mi amado, que el término hebreo Adam se refiere a toda la humanidad. Y el término Adán también se refiere al nombre que fue utilizado para el primer hombre que Dios formó más adelante. Vayamos a Juan capítulo 4, verso 24. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando finaliza el día sexto, están creados todos los espíritus de la humanidad, de la raza humana, de Adán, la especie humana.
Para explicar los tres términos utilizados para hacer al hombre, vamos a irnos al verso de Isaías 43, capítulo 7, que dice así: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Fíjese, la escritura no tiene nada redundante. Si una palabra está en la escritura es porque tiene que estar en la escritura. Y si Dios dice que Dios nos creó, nos formó y nos hizo, no hay redundancia allí. Dios nos creó un espíritu, nos formó un cuerpo y nos hizo un alma. Veamos el gráfico. Él crea el espíritu en Bará. ¿Cuándo es esto? En Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Bará, crea de la nada. ¿Qué crea? El espíritu del hombre. Después lo forma. ¿Dónde lo forma? Veamos lo que dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó. Mire bien, ahí no es creó, como en Génesis 1:26, que creó un espíritu de la nada. Aquí es formó. Y mire que es yatzar. Y yatzar es formar algo con una materia prima. ¿Cuál es la materia prima? El polvo de la tierra. O sea que Dios del polvo de la tierra moldea, forma, yatzar, el cuerpo del hombre. En este momento lo forma. Y volvamos entonces al gráfico de crear, formar y hacer. Queda claro entonces que Génesis 1:27, cuando dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, lo está creando desde él, desde su imagen. Lo está creando como es Dios. Crea el espíritu. Lo único en nosotros que esa imagen y semejanza de Dios es el espíritu, y Él lo crea de la nada. En este versículo último de Génesis 2:7 dice: Jehová Dios formó, diferente, formó, utiliza el término yatzar, que es trabajo realizado sobre alguna sustancia existente. ¿Cuál es la sustancia existente? La tierra. Entonces mire, formó el hombre a imagen y semejanza de la tierra. Y creó el espíritu a imagen y semejanza de Dios. Y ahora seguimos con Asá. ¿Dónde aparece Asá? En Génesis capítulo 2, verso 7 al final. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Sopló en su nariz. Hizo el alma del hombre. En ese momento, el hombre deja de ser un cuerpo inerte y adquiere la vida. El soplo de Dios imparte un alma a cada uno de nosotros. Sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser. Veamos el término hebreo para ser, que es el término hebreo nefesh. Alma, aliento, criatura que respira. Y en Génesis capítulo 2, verso 7, ya Asá, la obra completada, hace que el hombre sea un ser viviente, un alma viviente, porque tiene nefesh, tiene el alma. De modo que las tres etapas de Isaías 43:7, que dice que Dios nos creó, nos formó y nos hizo, fueron: creó un espíritu, Bará, creó un espíritu a imagen y semejanza de Dios. Formó un cuerpo a imagen y semejanza de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida. Hizo, Asá, completó la obra. Término hebreo Asá. ¿Qué hizo? Un alma. Y fue el hombre un ser viviente. Vamos a definir
algunos aspectos interesantes de esto, porque hay dos mundos. Está el mundo espiritual y está el mundo material. Son dos mundos totalmente diferentes. En el mundo espiritual habita Dios. Él es el que habita la eternidad. Y esa existe en el mundo espiritual. Nosotros no tenemos eternidad. Lo de nosotros es perecedero, porque es una obra creada. Y todas las cosas sufren deterioro, sufren daño, se acaban, tienen un final. No son eternas. De modo que tu cuerpo físico no es eterno. Lo que es eterno es tu alma. Ya teniendo claro que hay un mundo espiritual y un mundo material que son muy diferentes, veamos entonces lo que es el hombre. De acuerdo con lo que estudiamos en la creación, el hombre es un alma que tiene un cuerpo para comunicarse con el mundo material y tiene un espíritu para comunicarse con el mundo espiritual. De modo que quien decide todo es el alma. El alma es la que se goza cuando el cuerpo tiene gozo. El alma es la que se goza cuando el espíritu tiene gozo. De modo que el alma está entre dos aguas, digámoslo así, que se oponen, porque el espíritu se opone a la carne. Y el alma debe decidir si anda en el espíritu y se goza por las cosas del espíritu, o anda en la carne y se goza en las cosas de la carne. Vamos a dejar un poco más claro lo de cuerpo, alma y espíritu de esta forma. Una persona que está en coma, ella tiene cuerpo, alma y espíritu. Pero ¿qué pasa con el cuerpo de la persona? Está muy enfermo. Y como está muy enfermo, es incapaz de ver con sus ojos, porque tiene un coma, de hablar con su boca, porque tiene un coma, y el cuerpo está incapaz de comunicarse con el mundo material. El alma de esa persona está viva y puede comunicarse con el mundo material, pero como solo es a través del cuerpo y el cuerpo está incapacitado de hacerlo, el alma no puede comunicarse con el mundo material. Yo le pongo este ejemplo porque yo viví algo parecido cuando tuve una operación y en la operación me anestesiaron, pero medio cuerpo solamente. Y colocaron el aire tan frío, que yo estaba, que no aguantaba, tiritando de frío, era horrible. Y yo trataba de por lo menos levantar un dedo y no podía. La anestesia me tenía totalmente inmóvil. Trataba de abrir mi boca para hablar y no podía. Mi alma quería gritar: bájenle a ese aire acondicionado porque no aguanto el frío. Yo le pregunto a usted, ¿quién sentía frío? ¿El cuerpo o el alma? El alma. El alma es la que estaba sufriendo. El cuerpo que está haciendo es un vehículo que está utilizando el alma para recibir ese frío. O sea que el alma recibe el frío y el calor. Lo bueno y lo malo que el cuerpo sufre, el alma se deleita o lo sufre. Y en ese momento yo entendí que aunque mi alma estaba totalmente viva, totalmente fuerte, mi cuerpo no. Y me era incapaz comunicarme con el mundo material. O sea, que si usted tiene un cuerpo enfermo, usted se comunica mal con el mundo material. Si usted tiene un cuerpo sano que puede correr, usted se comunica muy bien con el mundo material y va a dar un mensaje y va y corre y lo da porque tiene un cuerpo sano y su alma puede comunicarse muy bien con el mundo material. Ahora, el mundo espiritual
solo se accesa a través del espíritu. Entonces, así como el alma tiene un cuerpo humano, el alma tiene un espíritu humano. Y es únicamente a través de ese espíritu que el hombre puede comunicarse con Dios. Si usted tiene el espíritu muerto, y vamos a ver más adelante que la Biblia habla del hombre natural. El hombre natural tiene el espíritu muerto y su alma solo vive en el cuerpo. Nunca vive en el espíritu porque está muerto. Por lo tanto, si su alma solo vive en el cuerpo, lo único que lo hace feliz son las obras de la carne, lo que el cuerpo puede ofrecerle. Una buena cena, una buena vacación, una buena música, que oigan los oídos del cuerpo. Pero nunca tiene el gozo que tienen los creyentes de a través del Espíritu comunicarse con Dios y el Espíritu hacer que nuestra alma se deleite en las cosas espirituales, en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la benignidad, en la justicia, en la fe. De modo que Dios quiere que tu alma viva en el Espíritu y que no satisfagas los deseos de la carne. Con este ejemplo, espero que quede claro lo que es el alma, que es la que decide lo que vamos a hacer, ya sea en el cuerpo o ya sea en el espíritu. Veamos entonces el destino que van a tener el cuerpo, el alma y el espíritu cuando partamos con el Señor. ¿Cuál es el destino de ellos? La palabra de Dios dice que el cuerpo regresa a la tierra, de donde vino. El espíritu regresa a Dios, de donde vino. Y el alma tiene un destino eterno en el cielo o en el infierno. Tú decides. ¿Y quién es el que decide? Tu alma. Esta enseñanza la podemos verificar en Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Así que, mi amado, usted preocúpese por su alma, por el destino eterno que va a tener su alma. Porque todos nosotros, nuestro cuerpo va a regresar al polvo y el espíritu a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios crea el espíritu, en Génesis 1:26, Él crea el espíritu desde Él, de su fuente, de su imagen y semejanza, y regresa nuevamente a Él. Y cuando forma el cuerpo, lo forma a imagen y semejanza de la tierra. Y de la tierra lo saca y el cuerpo vuelve a la tierra. De modo que lo fundamental en nosotros es el alma. ¿Qué destino piensas tú que va a tener tu alma? Veamos lo que dice el libro de Santiago, capítulo 1, verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O sea que, mi amado, ¿qué es lo que se salva? ¿El cuerpo, el alma o el espíritu? Desde luego, el alma. Lo vimos en ese texto bíblico. Vamos a ver otro texto bíblico. Salmos, capítulo 34, verso 22. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. ¿Qué es lo que redime Dios? El alma. Porque ya vimos que el cuerpo que Él formó vuelve al polvo. Porque fue formado a imagen y semejanza del polvo. Y el espíritu vuelve a Dios porque fue formado a imagen y semejanza de Dios. Lo que queda para redención es tu alma. Veamos lo que dice Ezequiel capítulo 18, verso 20.
el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mi amado, cuando hablábamos que Dios es espíritu, dijimos que Dios era espíritu porque Él no tiene alma, porque Él no peca. El alma que pecare, Dios no tiene alma. Dios tampoco tiene cuerpo, porque Él no es material, Él es espiritual. Pero nosotros sí. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Y quien peca en nosotros, quién es? Oh, usted no le puede echar la culpa al cuerpo, porque el alma domina al cuerpo. Y el alma le puede decir al cuerpo, deleítate en el pecado o abstente de pecar. De modo que quien peca es el alma, no el cuerpo. Quien peca es el alma, no el espíritu. Quien peca eres tú, tu alma. Veamos lo que dice Mateo capítulo 16, verso 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amado, lo más precioso que tú tienes es tu alma. Tienes que guardarla. Mire, la Biblia, cuando habla del alma, la asemeja al corazón. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Bueno, ahí es alma. Guarda tu alma, porque de ella mana la vida. O sea, ¿de qué te va a servir a ti que tú tengas todo el oro del mundo? Pregunto, ¿quién se deleita con todo el oro del mundo? El alma. Porque le da al cuerpo todas esas cosas que hacen que su alma se deleite. Cuando usted se toma un jugo delicioso, ¿quién se deleita? El alma. Entonces, ¿qué está haciendo el alma? Está utilizando un instrumento, el cuerpo, para deleitarse. Cuando usted mira una película maravillosa que le gusta, ¿quién se deleita? El alma. El alma está utilizando un instrumento, el cuerpo, para comunicarse con el mundo material y para ver una película que te agrada. Pero igual yo te invito a que esa alma utilice el espíritu. No solo utilizamos el instrumento del cuerpo, sino el espíritu, porque es el único con el cual nos podemos comunicar con Dios. Fíjese usted, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, Dios crea cuerpo, alma y espíritu tan perfectos que el espíritu de Adán estaba tan vivo, tan poderoso, tan ejercitado, que el alma de Adán, podía hablar con Dios como hablamos nosotros aquí en este momento. O sea, él tenía su espíritu tan desarrollado que él podía entrar en el espíritu y ver a Dios como nosotros nos vemos aquí en pantalla. Era un espíritu totalmente puro, un espíritu evolucionado, un espíritu que permitía que el alma se comunicara con el espíritu perfectamente. Permitía que el alma se conectara con el mundo espiritual perfectamente. Fíjese que hasta con Satanás, que es un espíritu, ella se comunicó perfectamente con Satanás. Perfectamente. Porque podía comunicarse su alma con el mundo espiritual de forma perfecta. Qué maravilloso sería que nosotros tuviéramos el espíritu tan desarrollado que pudiéramos hablar con Dios. Mi amado, usted puede hacerlo. Moisés lo hizo, pero ¿sabe por qué? Moisés se deleitaba cada día, apenas se levantaba, en ir al tabernáculo y meterse con Dios, y meterse con Dios. ¿Sabes qué? El alma de Moisés, el único deleite que tenía es a través del Espíritu, a través del Espíritu, a través del Espíritu. Lo que Dios hacía en él, lo que Dios le decía a él, lo que Dios hacía sentir en él, la presencia de Dios. Su alma hizo que su espíritu fuera vivificándose, al grado que él hablaba con Dios cara a cara. ¡Qué cosa tan tremenda! De modo que ya tenemos claro lo que es cuerpo, alma y espíritu.
Veamos ahora lo que dice Salmos 103:1. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Quién es el que bendice cuando usted abre los labios? No es su boca. Es su alma ordenándole a su boca que bendiga. De modo que su alma es la que bendice. Su cuerpo lo que hace es ejecutar la orden del alma. Su cuerpo es el instrumento del alma para comunicarse con el mundo material. Si usted quiere comunicarse con Dios, usted no necesita ni siquiera hablarse. Si usted quiere comunicarse con Dios, usted no necesita ni siquiera hablarle, porque a través del Espíritu, Él no necesita que los labios abran la boca y emitan sonidos. Porque Él es Espíritu. Y usted, si su alma entra al Espíritu, usted se comunica con Dios sin hablar. Pero es su alma la que alaba, a través de su boca. Y a Dios le agrada que usted abra su boca y alaba a Dios y diga, Dios es grande, y lo glorifique con sus labios, porque es su alma la que está manifestando esa gloria de Dios. Veamos lo que dice el Salmo capítulo 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Aquí vamos a ver algo interesante. Estamos viendo que convierte al alma. O sea que la que se convierte es el alma. El cuerpo nunca se va a convertir. Mi hermano, al cuerpo siempre le va a gustar los celos, la contienda, las fornicaciones. Usted tiene que no alimentarlo, porque él le va a pedir y usted lo va a frenar. Pero si usted lo alimenta, ¿qué pasa? Usted viene a convertir un monstruo y su alma va a vivir utilizando un monstruo para su deleite. ¿Y quién es la que se convierte? El alma. Y cuando el alma se convierte, le dice al cuerpo que nunca se convierte, no. Por eso es que el apóstol Pablo tiene ese dilema que dice, lo que yo quiero hacer, no hago. Pero lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El alma de Pablo quería estar siempre en el Espíritu, porque él sabía que si estaba en el Espíritu, no pecaba. Déjeme decirle algo, si su alma siempre está en el Espíritu, usted nunca pecaría. El problema es que usted se sale del Espíritu, y se mete en la carne y le satisface los deseos de la carne. Y dice la palabra en Gálatas 5, 16, 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Fíjese que hay una batalla entre el cuerpo y el espíritu. El cuerpo le agrada la pereza, pero al espíritu le agrada la diligencia. Al cuerpo le agrada la fornicación, la infidelidad. Al espíritu le agrada la fidelidad, honestidad con su mujer. Al cuerpo le agrada la mentira, al espíritu le agrada la verdad. Y hay siempre una lucha. Al cuerpo le agradan los deleites, pero al espíritu le agrada el dominio propio. Se oponen. Satisfacer tus deleites carnales es contrario al dominio propio que te impide hacerlo. De modo que el alma tiene que definir dónde va a colocarse. El alma va a definir qué instrumento utilizar y tiene dos. Únicamente dos opciones. O vive en la carne o vive en el espíritu. La Biblia define entonces tres tipos de personas. Está el hombre espiritual, el apóstol Pablo, que está en esa lucha contra la carne, pero
siempre vence a la carne con el espíritu. El hombre espiritual es que puede hacer que su alma viva en el espíritu, que tiene un espíritu maduro, que tiene un espíritu estructurado, que su alma prefiere el espíritu que la carne. Ese es el hombre espiritual. Pero está el hombre natural, que vemos en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, es el hombre que todavía no ha recibido la iluminación de Jesús. Es el hombre que todavía no ha recibido el Evangelio. Es el hombre que no ha nacido de nuevo. Mire, ¿por qué tiene que nacer de nuevo? Porque tiene su espíritu muerto. Y como tiene su espíritu muerto, el hombre natural solo tiene su alma en la carne. Solo vive su alma en el cuerpo. Y lo único que le ofrece a él retribución es el cuerpo. Celos, contiendas, lengua maliciosa, peleas y todo tipo de cosas que ofrece la carne. Entonces él tiene que ese espíritu muerto hacerlo nacer. Y solo nace, como dice la palabra, del agua y del espíritu para que pueda entrar al reino de Dios. O sea que el alma del hombre natural no percibe las cosas de Dios y no puede. ¿Por qué no puede? Porque como no tiene espíritu, o digamos, sí lo tiene pero muerto, pues no puede comunicarse con Dios de ninguna forma. Cuando hablo de espíritu muerto, también me refiero al texto de Jesús cuando le dice al hombre, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Se refiere a los muertos espirituales que entierren a sus familiares que mueren. De modo que el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque solo vive en la carne, solo vive en el cuerpo. Ahora, veamos lo que dice Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, que el secreto es hacer morir las obras de la carne. Morir cada día. Hacer que esa carne muera cada día. Ese es el secreto. Porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué pasa? Moriremos, nuestro espíritu muere. Yo no quiero que mi espíritu muera. Yo quiero que mi espíritu se vivifique cada día más. Entonces, ¿qué necesita un hombre natural? Veámoslo en Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre natural necesita que Cristo venga y le da vida. Venga y le alumbre la existencia. Venga y haga nacer el espíritu nuevamente, porque lo tiene muerto en sus delitos y pecados, haciendo todo lo que la carne le ordena. El alma es un pelele del cuerpo. Ese es el alma del hombre natural. Y necesita a Cristo para que su espíritu nazca. En Romanos 8:10, el hombre espiritual logró vencer la carne matando al cuerpo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Mi amado hermano, te invito a que a partir de hoy comiences a matar todas esas obras de la carne y que tu alma, lo fundamental, lo que se salva, lo que va o al cielo o al infierno, lo que tiene salvación. Dios vino para salvación de tu alma y quiere que tú elijas
cuerpo o espíritu. Te dio dos opciones. Tú eres cuerpo, alma y espíritu. Y repito, tu alma tiene el instrumento del cuerpo para comunicarse con el mundo material y el instrumento del espíritu para comunicarse con el mundo espiritual. La oración es poderosa. Y la oración espiritual a través del espíritu te conecta con Dios. Y la oración espiritual hace que a través de la sangre de Cristo tú llegues al trono de la gracia. Y la oración tiene un poder, porque dice la palabra de Dios que la oración eficaz del justo puede mucho. Bendiciones y cielos abiertos.